En esta conmemoración del 170 aniversario de la independencia dominicana, la Hermandad Sociocultural y la Sociedad Cultural Dominicana de Rochester se enorgullecen con la presencia de este distinguido hijo de nuestra patria. Es un gran honor presentar a ustedes un contenedor de conocimientos y valores que supera las expectativas intelectuales comunes y que ofrece a la sociedad internacional, a la academia y a los dominicanos aportes que nos dan respuestas, nos desafían, nos entretienen y nos ayudan a asumir con objetiva dimensión los dominicanos que realmente somos. Silvio Torres Saillán posee un doctorado en filosofía en literatura comparativa, conferida por la Universidad de Nueva York. En la actualidad es catedrático del Departamento de Inglés y director del Consejo de Humanidades de la Universidad de Syracuse. Dirigió el programa de estudios latinoamericanos y fue nombrado profesor distinguido en la enseñanza de las humanidades en la misma universidad. Formó parte del equipo editorial de la Enciclopedia de Latinos y Latinas en los Estados Unidos, publicada por la Universidad de Oxford, y funge como subdirector de la revista académica Estudios Latinos. Torres Saillán ha servido en la Junta de Directores del Consejo para las Humanidades del Estado de Nueva York y ha colaborado con varias instituciones culturales a través del país. Fundador del Centro Cultural La Casita en Syracuse y del Instituto de Estudios Dominicanos, Unidad de Investigación Interdisciplinaria del City College de Nueva York. Codirigió el Programa Interuniversitario para la Investigación Latina, un consorcio de 14 centros de estudios latinos de las más grandes universidades de Estados Unidos. Antes de pertenecer al personal docente de la Universidad de Syracuse, trabajó en los recintos de Hostos Community College y City College de la Universidad Municipal de Nueva York, donde enseñaba literatura en inglés. En adición, Torres Saillán ha impartido docencia en varias universidades nacionales y extranjeras, incluyendo Amherst College y la Universidad de Harvard en Massachusetts, la Universidad de Cartagena, en Cartagena de Indias, Colombia, Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad de Roskilde en Dinamarca y la Universidad Nacional de Colombia en el recinto de San Andrés. Como conferencista, ha disertado en numerosas instituciones culturales y de educación superior de los Estados Unidos, Europa y el Caribe, incluyendo el Reino Unido, Berlín, Colombia, Costa Rica, Bélgica, Escocia, México, Italia, Jamaica y en centros culturales de la República Dominicana. Sus obras publicadas incluyen Poetas Caribeños en 1997, Los Dominicoamericanos en 1998, El Retorno de las Yolas en 1999, el muy citado Bosquejo, La Introducción a la Negrura Dominicana en 1999, Disquisiciones de la Diáspora, Dominicanismos, Transnacionalismos y la Comunidad en el año 2000, El Tigueraje Intelectual en el año 2003 y Una Historia Intelectual del Caribe en el año 2006. También ha coeditado varias obras tales como Recuperando la Herencia Latina Hispana, Literaria Hispana de los Estados Unidos en 2002 junto a José Aranda, Los Retos de la Educación Pública Superior de los Hispanos Caribeños en el 2004 con María José Pacarino, y Desde la Orilla,
hacia una nacionalidad sin desalojo en 2004 con Ramona Hernández y Blas Jiménez. El doctor Torres Saillán en la actualidad imparte en los siguientes cursos: la literatura de los nuevos americanos, sobre autores americanos descendientes de los nativos africanos del Asia, hispanos, judíos e irlandeses e italianos. Cartas transatlánticas, que rastrea la historia cultural producida por los españoles e ingleses desde 1513 a 1940 en territorio desconocido de Estados Unidos. Literatura de la diáspora caribeña, curso que examina las interconexiones entre las producciones literarias de descendientes caribeños de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Países Bajos y España. Ficción latina, sobre los trabajos literarios de autores americanos de descendencia hispana, desde María Amparo Ruiz de Burton hasta Justin Torres. La autobiografía latina, curso que explora las dificultades de estudio de los relatos autobiográficos, colocando al ser latino como identidad social estable. Y viviendo en una sociedad diversa, que es un curso que trata con la diversidad como materia académica, diseñado para estudiantes de vida multicultural y para académicos. El doctor Torres Saillán fue consultor y participó en la serie Black in Latin America en las secciones relacionadas con Haití y República Dominicana, presentadas por PBS y dirigida por Henry Louis Gates. Domina el idioma español, obviamente su idioma latino, y también los idiomas inglés, portugués, francés, latín, griego antiguo, y por naturaleza, obviamente, conoce muy bien el idioma del tigueraje dominicano. En el año 2005, el entonces presidente de la República Dominicana distinguió al doctor Torres Saillán, confiriéndole la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el rango de comandante. La vida nos sorprende con cosas maravillosas, nos halaga y nos reta. Y enfrentando esos desafíos, descubrimos que la humanidad nos ofrece cosas extraordinarias, como extraordinario es este dominicano, quien oportunamente nos honra en el día de hoy. Señoras y señores, con el tema La construcción del olvido, la independencia dominicana, ayer y hoy, los dejo con ustedes, el doctor Silvio Torres Saillán. Buenas noches. Pues quisiera pues saludarles a todos ustedes, damas y caballeros, jóvenes y personas mayores, organizadores, activistas comunitarios, invitados especiales y público en general. Por el privilegio de estar compartiendo con ustedes en esta ocasión, agradezco profundamente a la Sociedad Cultural Dominicana, en las personas de don Eugenio Marlin y don Florencio del Valle, los dos dirigentes que tuvieron a bien extenderme la invitación que me permite comparecer ante ustedes y con quienes he estado en comunicación regular desde principios de noviembre del año pasado. Vaya mi gratitud también a los copatrocinadores principales de este evento, especialmente a la Hermandad Sociocultural Dominicana, la Escuela Secundaria School of the Arts, en la que nos recibe esta noche, y al Distrito Escolar de la ciudad de Rochester, que está representada aquí por su director Walter Vargas. No es la primera vez que vengo a Rochester. Asuntos relacionados a actividades de la universidad me han traído anteriormente a un teatro céntrico de la ciudad, y mi función como miembro de la Junta de Directores del New York Council for the Humanities me requirió asistir a un par de reuniones en la famosa George Eastman House, pero nunca había gozado
de la buena fortuna de venir a compartir con compatriotas dominicanos y miembros de la comunidad hispanoamericana de esta no tan tropical ciudad del estado de Nueva York. Agradezco a mis anfitriones por brindarme la oportunidad de venir a la ciudad de otra manera, es decir, a compartir inquietudes socioculturales con miembros de la comunidad y, entre otras cosas, disfrutar del rico sazón con que el restaurante de Mangú deleita a su diversa y amplia clientela. Finalmente, quisiera agradecer a todos ustedes por la generosidad de su asistencia a mi charla y el favor de su atención durante los minutos de mi presentación. Se me ha pedido que me diría a ustedes en español y así lo hago. I hope you have all enough of the command of the Spanish language to be able to follow my talk. However, if you can understand Spanish but feel less comfortable speaking it, I hope you will not hesitate to ask questions, make comments, or request additional explanations in English as you see fit. Me gustaría comenzar invitándonos a todos a reflexionar un poquito acerca de la historia, ya que la independencia dominicana que conmemoramos en esta ocasión es un hecho histórico. A simple vista, la historia se ocupa de eventos acontecidos en el pasado e involucra a gente lejana a nosotros. Pensada de otra manera, sin embargo, la historia siempre tiene que ver primordialmente con el aquí y el ahora. Creo que a eso apuntaba el historiador afroamericano John Hope Franklin al decir: la historia nunca envejece. History is never old. De hecho, podemos ver que nuestra manera de valorar los datos históricos correspondientes a eventos acaecidos en épocas pasadas a menudo muestra un paralelo con nuestra forma de valorar los eventos actuales que afectan a nuestros semejantes en el entorno que habitamos. Por ejemplo, una persona podrá ver la destrucción de las sociedades indígenas, los genocidios, el cautiverio masivo de indios y afrodescendientes, así como la deshumanización y las demás desgracias suscitadas por la conquista y la colonización de las Américas a partir de 1492, como males necesarios de un proceso que a final de cuentas resultó positivo en cuanto a que nos trajo como resultado las virtudes de la civilización occidental, la ciencia y la modernización provenientes de Europa, y la luz redentora de la fe cristiana. Quien así se identifique con los conquistadores de siglos atrás, seguramente en el momento presente se identificará con los legisladores opuestos a las propuestas que abogan por el aumento del salario mínimo a los trabajadores, tanto del sector público como el privado, por considerar que el incremento salarial ahogaría a los comerciantes y a las demás entidades empleadoras, mermándoles la solvencia y reduciéndoles la capacidad de producir los empleos que a final de cuentas necesitamos. Es decir, esa persona estará predispuesta a identificarse con los poseedores de mayor poder y más dispuesta a identificarse con los poseedores de mayor poder que con los más necesitados, ¿no? Y hay una correspondencia directa entre cómo uno piensa acerca del ayer y cómo uno piensa acerca de hoy. Permítame dar un ejemplo concreto de un distinguido letrado colombiano que ha valorado la conquista y la colonización, enfatizando los bienes que las sociedades latinoamericanas heredaron de dichos acontecimientos. Me refiero al estudioso Manuel Briceño Jáuregui, un padre jesuita reconocido por la defensa de la pureza de la lengua castellana y por su gran erudición helenista, autor, entre otros textos, de una competente versión en español de la política del filósofo griego Aristóteles, traducida del griego antiguo directamente al original. En su obra Raíces Clásicas de Nuestra Cultura, publicada en el 1969, el padre Briceño hace un recuento de cómo la civilización llegó a nuestra región, refiriéndose sobre todo al caso colombiano. Relata la dinámica de la historia antigua en la que los saberes de la antigua Grecia llegan al Imperio Romano y desde allí a la Europa unificada por la cruz y la espada cristiana, para luego hacer presencia en las Américas.
Para el erudito jesuita, esta forma de contar la historia cultural empata con lo que él describe como, cito, el vehículo inapreciable del que se vale Dios para traernos a América esa larga y rica herencia cultural greco-romana. Para el docto cura, nosotros debemos agradecer el sacrificio que hizo España para beneficio nuestro. Habla de esa España que después de batallar por 8 siglos contra los moros, preservó, cito, el temple para hacer frente al trópico salvaje, escalar los Andes, cruzar los ríos, descubrir océanos, hallar sabanas internas, pisar las pampas, quemar las naves y quedarse ligada al continente. Fin de cita. Gracias a ese sacrificio ibérico, según el padre, nos llegaron los saberes que fueron a nutrir las viejas universidades de México, Lima y Santa Fe, instituciones que transportaron a nuestro medio, aunque tardíos, los movimientos culturales y artísticos de la península y de Europa entera, por lo cual, cito de nuevo, podemos gloriarnos de un Bello, un Cuervo, un Suárez, un Félix Restrepo y tantas otras eminencias de la intelectualidad hispanoamericana. Los dominicanos tenemos una versión nacional de la actitud hacia el pasado que representa el padre diseño, esta glorificación de lo que heredamos y esta falta de identificación con lo que eso costó en términos de sangre y de sufrimiento para las víctimas. Esa versión la vemos reflejada en varios eruditos de la vieja guardia dominicana, destacados principalmente en la primera mitad del siglo XX. Especialmente uno llamado Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, autor, entre otras obras de escaso calibre intelectual o académico. Balaguer escribió en los años 50 una historia de la literatura dominicana que designa como fundador de la literatura dominicana al marino genovés Cristóbal Colón, el afamado almirante de la mar Oceana, quien bajo la bandera de España dio inicio a la conquista y la colonización de las Américas. No vale la pena aquí ponerse a explicar que la literatura dominicana no la puede fundar un marino genovés varios siglos antes de que los procesos históricos se combinen para dar origen a un fenómeno sociodemográfico conocido como el pueblo dominicano. De la misma manera que el sándwich cubano no podía aparecer antes de venir al mundo la cultura culinaria del pueblo cubano. Es decir, los griegos no podían producir el sándwich cubano. Pero no obstante esa salvedad, muchos de sus actos a lo largo de su estadía en el poder se desprenden de su manera característica de valorar los hechos del pasado. Durante la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno efectuada en Guadalajara en el 1991 y la segunda realizada en mayo siguiente, Balaguer se destacó por 2 discursos memorables. 2 discursos que en el fondo enfatizan distintos matices del mismo mensaje. En el primero, el presidente dominicano exhorta a los latinoamericanos a sentirse orgullosos de la grandeza de España y de la vitalidad de la lengua castellana que nos trajeron los conquistadores iberos. También allí alaba la proeza de la sociedad dominicana en el hecho de haber preservado la pureza de su raza castellana. No obstante haber estado asediada durante varios siglos por barcos negreros y de piratas. Es decir, vean la pureza de la raza castellana reflejada en este servidor. En el segundo discurso, el caudillo dominicano se mofa de los portavoces de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes para el 1992, la fecha, el año de la cumbre en Madrid, ya habían dado a conocer de manera muy enérgica su deseo de que la conmemoración del 5º centenario, al cual se habían lanzado las naciones del hemisferio, tuviera en cuenta la dignidad humana de las víctimas de la conquista y de la colonización. No era que no conmemoraran, pero que reconocieran que lo que esta gente había encontrado allí eran seres humanos, ¿verdad? Con sus propias creencias válidas y su propia cultura y todo eso, ¿no? Y que esa sangre había que de alguna manera incorporarla como parte del mensaje, ¿no? Balaguer declara allí que la grandeza cultural que trajo España a las Américas
vale más que toda la sangre que se pueda haber derramado del proceso, atribuyéndole a la madre patria un don similar, citando al poema La Ilíada de Homero, similar a la espada de Aquiles, cuyo acero curaba la herida que ella misma infligió. Ahora, debido a esa identificación militante con una forma de pensar el pasado colonial, una forma identificada solidariamente con la visión de los conquistadores, siendo jefe del Estado Dominicano, Balaguer se condujo, ¿verdad?, consecuente a esa visión, de manera consecuente a esa visión. Le hizo la guerra a los sectores contemporáneos del pueblo dominicano más parecidos a los vencidos en la era de la conquista y de la colonización, durante la sociedad colonial. Balaguer invirtió sumas cuantiosas de los fondos públicos que debían haberse gastado en financiar la educación y la salud de los necesitados, en reconstruir la memoria de España, de la España conquistadora en el país. Reconstruida durante los primeros 12 años del régimen balaguerista, la parte de la capital dominicana conocida como la zona colonial es el producto de un gran esfuerzo por imaginarse lo que podría haber sido la ciudad de Santo Domingo durante los primeros 50 años de la dominación española. Una reconstrucción hecha no a partir de documentos encontrados en los archivos, sino a fuerza de pura imaginación y a fuerza de puro deseo de reconstruir ese mundo para él bonito y admirable. Durante su segundo mandato, el caudillo prácticamente embargó el presupuesto nacional para lanzarse a la construcción del controversial Faro a Colón, un gigantesco monumento consagrado a glorificar la memoria del almirante. Entonces ustedes se recordarán que una de las características del faro era que la luz que emitía se veía alumbraba hasta Puerto Rico, a la misma vez que el país estaba a oscuras. ¿Verdad? Para construir dicho monumento, el gobierno tuvo que desmantelar vecindarios enteros, poblados por compatriotas de extracción humilde. Y como hubo manifestaciones de protesta en las calles, tuvo que valerse de las balas de la policía y del ejército para silenciar el reclamo popular. De una manera equivalente a los amos en el régimen colonial, Balaguer durante su presidencia se comprometió con una estrategia de desarrollo que requería el uso de la violencia sanguinaria contra los sectores progresistas. Igual que había que ejercer la violencia contra los taínos y contra los negros en la plantación. Lo cual se tradujo en el asesinato, la deportación o el encarcelamiento de todos los activistas jóvenes involucrados en movimientos sociales con aspiraciones democráticas. También, como el líder estaba comprometido con el ideal racial, de que el pueblo dominicano, supuestamente había preservado esa pureza de la raza castellana, el caudillo usaba los recursos de difusión del Estado para promover la negrofobia en la sociedad. Basta recordar su propio libro, La Isla al Revés, en la que declara como tesis central que el subdesarrollo de la sociedad dominicana se debe al aumento de los negros en la población como producto directo del contacto con Haití. En ese libro también muestra fotos de la gente de un pueblo del Cibao, o sea, viene con ilustración y todo, de un pueblo del Cibao donde predomina la piel blanca. Y esas personas que en ese pueblito, él identifica a los residentes de ese pueblo como el ejemplo de la fisonomía de los verdaderos dominicanos. O sea, el resto estábamos fritos. ¿Ya? Entonces, es una visión de gobierno que va a privilegiar a los dominicanos que no son, los que no están ahí, ¿verdad? Y va a ignorar a las masas, los millones de dominicanos que sí están ahí y que tienen la piel un poquito más oscura. Interesante es que eso lo plantee un líder que le debía su poder y hasta su vida a afrodominicanos, como el mayor general Pérez y Pérez, por ejemplo, que coordinó
toda la violencia asesina del régimen balaguerista durante los 12 años primeros. O el doctor Charles Dunlap, quien le cuidó la salud durante casi toda su vida y fue quien lo despidió al final cuando el caudillo nonagenario ya expiró. Y que la piel de Charles Dunlap es inconfundible, es más prieto que carbón. O sea, yo soy rubio, yo soy escandinavo al lado de Charles Dunlap. Entonces, estar escribiendo eso, a la misma vez que tiene a Dunlap aquí curándolo, y tiene a Pérez aquí sosteniéndole el régimen, ¿verdad? Hay algún tipo de locura, hay allí en ese fenómeno. Se trata en el fondo, de un caso de locura, una locura suscitada, y esta es mi gran tesis aquí, por una forma determinada de relacionarse con la historia. ¿Verdad? ¿Qué significa independencia? Bueno, cuando celebramos la independencia, celebramos la independencia como si fuese un asunto claro, como si fuese, nos independizamos, qué bueno independizarse, cuando uno pues, se va a la casa y se alquila su primer apartamento y tiene su trabajo y tal, se independiza, está muy bien, ¿no? Pero cuando un país se independiza, se hace independiente, perdón, ¿qué significa eso? La historia de Hispanoamérica es una historia que está basada en la desigualdad. O sea, ¿cómo es? Arranca el fenómeno histórico moderno de Hispanoamérica con la conquista y la colonización, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que vienen gente de fuera, armados hasta los dientes, ¿verdad? Y le entran a cajetazos a los nativos, les quitan la tierra, los esclavizan, los ponen a trabajar, a hacer trabajo forzado para beneficio de los invasores. Los consumen hasta el agotamiento, que se le hace necesario a esta gente, que entonces convierten el maltrato de esta población encontrada en el principal factor de desarrollo económico de los invasores. O sea, se crea una economía del maltrato, ¿no? Que no había existido de esta manera en la historia de la humanidad anteriormente, ¿no? Luego se incorpora, una vez se van haciendo menos asequibles las poblaciones indígenas, se incorpora una población traída de fuera, específicamente para la economía esclavista en las plantaciones y eso. Se trae la población de origen africano. Primero se trae de los mercados de esclavos en Europa, y luego entonces se comienza a importar directamente de África. Entonces se arma la industria de la captura de seres humanos para venderlos a los mercados de esclavos, ¿no? O sea, es una historia bastante traumática, si pensamos bien. Así que se van formando las sociedades de las Américas en el periodo post-indígena. Se van formando las sociedades, se llena todo el hemisferio de sociedades, todas que responden a un amo colonial en Europa. Comienza la cuestión del Caribe, se pasa para el resto de sur, centro Sur y Centroamérica, y luego pasa la cosa para el norte. En Estados Unidos se imita la forma de producción y la economía del maltrato que ya se había ensayado con mucho éxito en el Caribe y en Sudamérica, ¿verdad? Y entonces se llena todo el hemisferio de sociedades que se le llaman colonias, ¿no? Colonias porque tienen ¿cómo se llama? Su principal mandato, ¿no? La casa de gobierno está en ultramar, está en Europa, ¿no? Llega un momento en que se hace necesario para las élites económicas, las élites de poder en las distintas sociedades, independizarse, ¿verdad? Porque ya no les está conveniendo enviar la mayoría de los recursos
a sus jefes coloniales en Europa. Entonces la gente comienza a pensar que nosotros tenemos que tener control de los recursos que nosotros acumulamos acá. Porque al final de cuentas somos nosotros quienes estamos aquí fajados, dándole latigazo a esta gente para que produzcan y qué sé yo, ¿no? Así que se forman las ciudades hispanoamericanas, todo, o mejor dicho, todo el hemisferio, y así también comienza a pensarse la idea de la independencia. Ahora, muy bien, comienza a pensarse los distintos países, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál de las sociedades hispanoamericanas, incluyendo o norteamericanas, ¿verdad? Estados Unidos, México, cuáles de ellos, a la hora de independizarse, pensaba que las minorías que lideraban la independencia, o mejor dicho, que los grupos subalternos, es decir, los indios y los negros que estaban trabajando en condición cautiva durante la colonia, ¿quiénes de los líderes independentistas tuvieron la luz para mirar a esa gente como ciudadanos reales del nuevo orden que estaba tratando de crear? ¿Cuál? Ninguno, con la única excepción de Haití. Porque Haití, claro, la independencia de Haití fue protagonizada por la gente esclavizada. Entonces a ellos les iba a resultar muy claro que los esclavizados no pueden quedar afuera del nuevo orden, ¿no? Pero cuando en la mayoría de las sociedades hispanoamericanas el movimiento independentista iba liderado por gente que realmente no era más que descendientes de los amos en la colonia y herederos del bienestar que les proporcionaba la condición de cautiverio de esas poblaciones marginales. ¿Acaso podían ellos darse el lujo de decir aquí libertad e igualdad para todos? No, estaban poniendo en tela de juicio su bienestar material. Entonces, se puede decir que a partir de las repúblicas, a los grupos subalternos comienza a irles peor que durante la colonia. Eso lo podemos discutir después. Pero le comienza a irles peor que durante la colonia. Muy fácil. Primero, el amo en la metrópolis no tenía que plantearse la cuestión de la igualdad, la cuestión de la ciudadanía, ¿verdad? La cuestión de que esta gente estaba allí haciendo un trabajo que les beneficiaba a ellos económicamente, inclusive a veces podían darse el lujo hasta de ser caritativos y mandar ordenanzas a la colonia a decir, necesitamos que ustedes traten un poquito mejor a nuestros esclavos o a nuestros indios o a eso, ¿no? Y podían inclusive de vez en cuando mostrarse generosos. Pero cuando venía en Argentina, por ejemplo, cuando iba en Argentina, estos blancos que lideraron el movimiento independentista, a ellos les preocupaba que este indio y este negro fuese a verse como igual a ellos. Entonces comenzaron la cuestión de quién cabe en esta noción de ciudadanía que estamos construyendo. Y en la mayoría de los casos lo que quedó claro es que la independencia se construyó, se concibió y se llevó a cabo para beneficio de esa élite que era realmente una élite directamente descendiente de las élites de poder durante la colonia. Entonces, ninguna de estas sociedades, a la hora de la independencia, se plantearon un proyecto de descolonización de la sociedad, en la que se reestructuraran las relaciones humanas, las relaciones sociales. ¿Verdad? No, el indio y el negro siguieron siendo inferiores, tal como lo habían sido durante la colonia. ¿Verdad? En la República Dominicana será un caso muy interesante. Ustedes saben que la República Dominicana, que comparte con la República de Haití, la isla de Santo Domingo, la Hispaniola,
es primero la cuna de los derechos humanos, ¿verdad? Y allí comienzan a hacerse los primeros pronunciamientos en contra de la economía del maltrato, ¿verdad? Hay un famoso discurso del padre Antón de Montesinos en el Domingo de Adventos del año 1511, en el que él hace una denuncia categórica de la economía existente, de la economía colonial, y predicando su sermón ahí en frente del gobernador y de las autoridades religiosas y de todo quien era importante en la colonia. Ahí le dijo: ¿con qué derecho vienen ustedes acá a maltratar a esta gente que no le están haciendo nada a ustedes, a hacerle la guerra injustamente, ¿no? O sea, ese es el comienzo del gran reclamo por los derechos humanos, ¿no? Y eso arranca en Santo Domingo. Ahora, Montesinos también tiene precedentes. Tiene precedentes en los indios y tiene precedentes en los negros, ¿ya? Tiene precedentes en estos indios y estas indias que a veces preferían envenenarse con sus niños para impedir que sus hijos crecieran en cautiverio. O sea, que tenían una conciencia muy clara de su dignidad humana. También, en el año 1502, llegan los primeros negros en condición de esclavitud a la isla, en el barco del gobernador recién nombrado, Nicolás de Obando. Eso es en 1502. En el 1503, al año siguiente, ya está el gobernador Obando escribiendo a la madre patria, a la metrópolis, quejándose del problema que estaba teniendo con estos negros levantiscos, ¿ya? Porque se escapaban, se iban a las montañas, se unían con los taínos y comenzaban a colaborar y a crearle problemas al orden colonial. O sea que la lucha contra la opresión arranca de una vez en la República Dominicana, perdón, en la isla española. Y esa lucha continúa ininterrumpidamente. Continúa ininterrumpidamente. Tenemos en el 1522 la primera gran rebelión de esclavos en las principales plantaciones de Santo Domingo, incluyendo la del gobernador de entonces, que es el hijo del almirante, de Diego Colón. O sea, que tenemos una historia de lucha, le podemos llamar a esta gente los proto-dominicanos, ¿no? Los esta gente, o sea, de ahí que venimos, Ustedes saben también que en estas pugnas coloniales, España, Francia, y esta competencia a la que se refirió el reverendo, ¿verdad?, de estos poderes imperiales por controlar la isla, estaban, Holanda, la participación de Holanda es responsable de lo que luego va a ser la división de la isla en 12 puntos. Luego viene Francia, se convierte también en una competidora. Hay un momento en que efectivamente la isla está ya siendo compartida por dos unidades coloniales distintas que responden a distintas metrópolis. España, la original, y la otra parte, en la zona que es hoy Haití, esa parte responde a Francia. Hay un momento en que hay como siglo y medio en que esa relación se sigue ahí y se deja así como algo sobreentendido, sin darle sin codificarlo formalmente, ¿no? Pero luego en el 1777, los franceses y los españoles se juntan en una ciudad europea y acuerdan que realmente sí, que estos son dos colonias distintas y que ocupan una isla y que están ahí contiguas, pero son dos entidades políticas distintas. Eso sucede por primera vez formalmente en el 1777. En el 1795, Francia, España le concede a Francia su parte de la isla.
Y le dice, bueno, pues, ok, esta cosa está siendo un poquito difícil, porque tú te quedas con la cosa. ¿Ya? Y se quédate con la cosa. Entonces Francia se queda con el asunto. Francia dice sí. Pero claro que eso entonces hay que viabilizar. ¿Cómo se viabiliza? ¿Ya? Hay que hacer ¿cuál va a ser la forma de gobierno? Es el momento en que ya Francia está pasando por esa transformación revolucionaria. ¿Ya? Y en el 1795 no había esclavitud, se había declarado abolida la esclavitud desde el punto de vista de los valores revolucionarios de la Revolución Francesa. ¿No? Pero ¿qué sucede? Que en la parte hispánica de la isla había esclavitud. Y en las negociaciones, usted se va a los papeles, usted se va a los archivos, a estudiar la conversación entre cómo viabilizar este transfer de poder, ¿verdad? De una colonia a la otra. O sea, cómo la parte española iba a reconocer la autoridad francesa. Y estaban bien en todo. Estaban bien en todo, excepto en una cosa. Que a las autoridades españolas, de la parte que hoy es República Dominicana, se les hacía muy difícil deshacerse de sus esclavos. Ellos estaban dispuestos a irse todos, irse a Cuba y en otros espacios del reino, siempre y cuando le dejaran llevarse sus esclavos. Y las autoridades francesas le decían que no podemos, porque aquí ya no hay esclavos, acá sí esto es un territorio francés. ¿Verdad? Y se arma la cosa así. ¿Verdad? Hasta que al final, la cosa le disputan a los franceses y tiene que dejar desatendida la cuestión esta de la toma de la parte, o sea, viabilizar lo que ya se había establecido por una especie de ley, como acuerdo, ¿no? Para mí, el hecho de que la gobernadora García, que es la figura principal, la voz principal en la parte hispánica de la isla, este énfasis en que no podemos perder a nuestros esclavos. Lo que da claro para mí es la importancia que tenía la esclavitud para esa sociedad. Y podemos decir la importancia, el lugar importante de los negros en esa sociedad. Eso jamás se lo cuenta a uno ninguna historia dominicana. El hecho de que la cuestión racial tiene un papel importante en nuestra historia. Siempre se entiende que el problema racial lo tienen ellos. En el 1801, durante la guerra de insurrección de los esclavos en el otro lado de la isla, que ya se llama Sandoman para esta fecha, el jefe de esa revolución, que todavía se sentía que era un oficial francés, decide viabilizar ya formalmente la unificación que se había establecido mediante el Tratado de Basilea de 1795. Y entonces ocupa la parte hispana. Eso es lo que los historiadores americanos le llaman la invasión haitiana, ¿verdad? Que es una autoridad francesa viabilizando el acuerdo de 1795. ¿Verdad? Lo primero que hace tu literatura militar, es decir, es abolir la esclavitud. ¿Verdad? Porque lo primero que hace el movimiento revolucionario en Haití es abolir la esclavitud. Entonces tú no puedes pedirle a un pueblo que surge de una rebelión de esclavos contra la economía esclavista y contra la economía colonial, que se sienta bien con la existencia de la esclavitud ahí mismo, ¿no? Entonces ahí, ¿verdad? Esa abolición de la esclavitud, si uno se va a los documentos, va a encontrar qué es lo que produce los mayores agravios. Las mayores quejas que uno encuentra en los documentos vienen de personas que perdieron sus esclavos y que perdieron su bienestar y que en muchos casos tuvieron que irse a Cuba y a otros lugares donde pudiesen recuperar quizás su poder comprando esclavos y eso, ¿no? La esclavitud vuelve a esta parte hispánica de la isla con la invasión de los franceses. Ustedes saben que los franceses, Napoleón envía esta gigantesca invasión sin precedentes en la historia de la humanidad
¿verdad? La invasión transatlántica más grande que se ha hecho la lleva a cabo Napoleón con fines de derrotar a los insurrectos haitianos y regresarlos a su condición cautiva. Evidentemente no puede, porque los prietos les salen muy pesados y terminan derrotando a los franceses. Pero ¿qué sucede? Que la invasión francesa vino por los dos lados. Vino por la parte que es Haití y vino por la parte que es República Dominicana. Y en la parte que es República Dominicana, ahí sí prosperó la invasión haitiana, la invasión francesa. Y lo primero que hizo Jean-Louis Ferrand, el general que dirigió la parte, el componente de la invasión que iba dirigido a la parte hispánica de la isla, fue restaurar la esclavitud. Restaurar, o sea que ya pero justo ya los esclavos habían medio vivido un momentito de libertad que se puede decir que tuvo algún tipo de efecto en la psicología de la población. Esa situación y la existencia de la esclavitud dura hasta más o menos, la presencia francesa dura hasta más o menos en 1808, 1809, cuando la historia americana nos cuenta hubo un gran movimiento de liberación dirigido por un señor que se llama Juan Sánchez Ramírez, ¿ya? Que es quien libera la isla del poder francés. Ahí hay quienes plantean, Pedro Mir plantea, Pedro Mir habla de las múltiples independencias americanas. Ese para él es uno, en la que viene este liderazgo de criollos, ¿ya? Adelante de este movimiento libertario contra la autoridad francesa, y como ya España se había deshecho de ese territorio al entregárselo a Francia, entonces, si sencillamente se quedaba así tal como estaba, expulsando a los franceses, ya era automáticamente libre, ¿verdad? Ya era automáticamente independiente. Pero eso no estaba todavía en la imaginación de ese liderazgo, de esa minoría. Entonces la opción fue de integrarse al imperio español. Entonces ese liderazgo invita de nuevo a la autoridad española y comienza un periodo en que España recupera una colonia sin darse cuenta, ¿verdad? Muchas gracias. España recupera una colonia prácticamente sin mover un dedo y sin darse cuenta. Y no le duele. Y como no le duele, la deja desatendida. Y entonces lo que se llama, hay un término que no recuerdo cuál es, que veo despectivo, la España boba. La España boba, el periodo de la España boba. En la que España tiene esa colonia ahí que está bien, pero que no le importa. ¿Ya? Porque esta gente, ya España se había deshecho de eso en 1795, pero esta gente seguían leales y eso. Esa España boba termina en el 1821, cuando llega un movimiento dirigido por un señor llamado José Núñez de Cáceres. ¿Ya? José Núñez de Cáceres declara la independencia del Haití español. ¿Ya? Que Haití era un nombre que no ofendía a nadie en ese momento. Por lo menos en la parte hispánica de la isla. Podemos hablar luego de que sí lo ofendía en otras partes de Estados Unidos y de Francia. Ahora, cuando José Núñez de Cáceres se plantea la independencia con su minoría criolla, preserva la esclavitud. Preserva la esclavitud. Como ya la esclavitud había sido abolida antes en esa misma parte de la isla, pues es razonable que alguien le preguntara. Y se le preguntó, y él dice textualmente: no voy a ser yo quien de un plumazo arruine a mi pueblo. ¿No? Es decir, al quitarle los esclavos. Eso quiere decir que los prietos que estaban trabajando en el campo no eran su pueblo, ¿verdad? Entonces esa independencia era independencia solamente para los que tenían esclavos, no para los que eran esclavos. ¿No? Entonces, ¿qué significa independencia en ese sentido? ¿No?
Entonces, corremos ahí huyendo hasta 1844, ¿no? Que cuando se da el fenómeno que conmemoramos en esta ocasión, ¿verdad? Ayer se cumplieron 170 años, ¿no? Entiendan a ver, el momento en que, a partir de 1821, cuando José Antonio de Cáceres declara la cosa comienza así: José Antonio de Cáceres declara su independencia, sin abolir la esclavitud, claro, ¿verdad? Es un momento en que Haití está asediada por los poderes imperiales europeos. Entonces, con el surgimiento de este movimiento allí, y este estado débil, ¿verdad? Haití lo que ve allí es un hueco que pueden utilizar los franceses o cualquier otro imperio europeo para retomar la agresión. Entonces, como una especie de executive decision, el gobierno haitiano decide unificar la isla bajo la autoridad haitiana. Se unifica, eso dura 22 años, ¿no? La historia está muy clara. La historia es muy clara de que lo que la historiografía trujillista llama el gran periodo negro de nuestra historia, y habla del yugo y todo eso. Así no es como se siente la población. Si uno se va a la cultura popular, hay gente que de nuevo, al unificar la isla bajo el poder haitiano, de nuevo desaparece la esclavitud en la parte que es sobre República Dominicana, ¿verdad? De nuevo desaparece la esclavitud. Bueno, entonces, pero llega un momento en que se desarrolla un movimiento criollo que a lo mejor se siente con suficiente razón para desear ser su propia autoridad, ¿verdad? Y entonces se crea el movimiento independentista, en el que se destacan nuestros padres de la patria, y se destacan otros, incluyendo solamente un poco como Francisco Rosario Sánchez, que en la foto original es un poquito menos lavado, ¿no? ¿Verdad? También se destacan gente como los hermanos Puello, que eran prietos, ¿no? Y entonces pues se arma este movimiento de separación. Durante toda la ideología del independentismo no hay una sola palabra de lo que podríamos llamarle anti-haitianismo. Hay un discurso separatista estrictamente político. No hay una sola palabra anti-haitianismo. De hecho, podemos citar la admiración que expresaba Duarte sobre el pueblo haitiano, y decir: nosotros lo único que queremos es hacer lo que ellos hicieron, ¿verdad? Seguir su ejemplo, que es hacernos dueños de nuestro propio destino, ¿verdad? Esa es la ideología criolla de esa época. Se logra la separación. El trabucazo famoso, el 26 de febrero, un tiro al aire, ya somos nación independiente. Pero ¿qué sucede? Que entre los... ¿Cómo estamos? Dime si... Yo creo que ya no me callo. Déjenme agilizar un poquito y tratar de cortar cosas, ¿no? En 1844, la independencia se logra, entre otras cosas, con ayuda de un movimiento liberal en Haití, ¿verdad?, que se llama La Reforma, que está teniendo con Boyer los mismos problemas que están teniendo las élites dominicanas con Boyer. Que el tipo está siendo demasiado autoritario, que está tomando decisiones económicas que no tienen mucho sentido, que está privilegiando generales y cosas, y entonces hay la misma insatisfacción en ambos lados. Ambos sectores, el haitiano y el dominicano, se unen y arman el movimiento separatista, y se logra
la separación. 27 de febrero de 1844. Como 13 horas más tarde, una de las cosas que hay que recordar es que entre los voceros del independentismo se había estado promoviendo un himno, un proyecto de himno, que decía: a las armas españoles, volad a la lid, tener por consigna vencer o morir. Eso lo escucharon una gente, unos prietos y mulatos, en una zona aledaña a lo que era entonces Santo Domingo, que se llamaba Monte Grande. Era gente que se recordaba que ellos le debían su libertad al hecho de que ya España no estaba gobernando. Entonces ellos comenzaron a sospechar y a temer que a lo mejor la intención de estos independentistas era reintegrarse a España. Entonces hicieron lo que hace toda persona inteligente, que es tomar su rifle. Y se declararon en rebelión contra el recién fundado, el recién anunciado gobierno independiente, ¿no? Tomaron sus rifles y eso llevó a los dirigentes del movimiento independentista, Bobadilla, Sánchez, los hermanos Cuello, ¿verdad?, a detener los trabajos de fundación de la nueva república para ir a conversar con aquella gente. De la conversación con aquella gente en Monte Grande, prietos negros simulados, surgió un acuerdo, ¿no? Primero, el líder de la insurrección de Monte Grande pasó a ser el jefe militar del recién fundado nuevo gobierno que dirigía la Junta Gubernativa. Pero también tenía una agenda social traída por esta gente. La agenda social era una posición clara sobre la esclavitud y sobre el privilegio racial, ¿no? Como resultado de esa participación de estos negros rebeldes, insurrectos en Monte Grande, la República Dominicana surge como el país con la más progresista agenda social en sus inicios. Una agenda social quizás solamente igualada por Haití, porque de alguna manera también tomaba prestado los principios de la revolución haitiana. Recuérdense que cuando uno ve a América vestido de uniforme, ¿verdad?, él estaba vestido de uniforme antes de que hubiese un ejército de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque él era un oficial del ejército haitiano. Así como Bobadilla es un oficial importante del gobierno haitiano, ¿verdad? Entonces, inclusive todo el conocimiento que traen a la formación de este recién fundado Estado, lo traen de su servicio bajo el gobierno haitiano, ¿verdad? El primer acto jurídico, antes de decir, nos vamos a llamar dominicanos, no, antes de eso, el primer acto jurídico que pronuncia el nuevo Estado, el primer documento, el primer papelito que va firmado con el nombre del nuevo gobierno, es una posición que elimina para siempre la esclavitud. Y una circular que invita a los haitianos residentes en el territorio recién declarado dominicano, que los invita a quedarse y a formar parte de este nuevo proyecto nacional, ¿verdad? Cuando ese sentimiento que se expresa en esa circular acerca de la esclavitud se convierte en ley, mes y medio después, cuando se forma el Congreso Dominicano, la ley le añade una serie de acates, entre ellos el hecho de que la República Dominicana se convierte en santuario para los esclavizados del mundo. Santuario para los esclavizados del mundo, que cualquier persona, cualesquiera que fuere su estatus político antes de llegar a la República Dominicana, pasaba a ser automáticamente ciudadano y libre con el solo pisar su voluntad. Apuesto a que aquí
a los dominicanos que están acá, a la mayoría de ustedes, nadie les contó eso. ¿verdad? A eso es que mi ponencia le está llamando la construcción del olvido. ¿Verdad? Nosotros, eso no es un saber generalizado. No es porque los dominicanos sufren de amnesia, como una condición genética. No, es que el olvido se construye. ¿Verdad? Y se construye a través de las instituciones de socialización. Se construye a través de la escuela, a través de la iglesia, a través de los estamentos del Estado, y se construye principalmente a través de los libros de texto. Cómo nos enseñan a recordar la historia y cómo se nos enseña a identificarnos con los opresores del pasado. ¿Verdad? Cuando Colón regresa ya en su segundo viaje y encuentra que el fuerte Navidad ha sido destruido y que los maleantes que estaban ahí abusando de los nativos y estuprando chicas, ¿verdad? Que han desaparecido, que ya son cadáveres, ¿verdad? En vez de, el libro de texto, señalarnos ese incidente como un acto de rebeldía justa, que de alguna manera, al cual de alguna manera podemos nosotros referirnos para hablar de nuestra gran historia de lucha por la justicia, ¿verdad? Los libros de texto nos enseñaban a condolernos del almirante. Eso eran como uno de los agravios, ¿verdad? Que tuvo que pasar el almirante de nuestra tierra, ¿no? Así que se construye el olvido. Y se construye cuando, por ejemplo, la historia dominicana que yo leí cuando yo era chico, en la escuela secundaria, Jacinto Gibernal, que era heredero de Pichardo, de Bernardo Pichardo y del padre, y del famoso aquel padre. Yo leí cuando yo era chiquito que durante los 22 años de la dominación haitiana, el gobierno de Boyet se dedicó de manera maléfica a ennegrecer la población dominicana para de esa manera destruir su cultura. Y yo y los otros afrodominicanos que estábamos en el aula tenemos que tragarnos la idea de que nosotros constituíamos un ente nocivo para la cultura dominicana. Entonces, cuando un dominicano no quiere ser negro, él no quiere ser negro porque no es misógino. Porque le enseñaron que eso es malo. ¿Verdad? Y como él o ella sabe que no es malo ni mala, entonces dije, bueno, pues, si eso es malo, entonces yo no soy eso. Porque yo sé que no soy malo, ¿verdad? Yo sé que nosotros hijos para la nación, ¿verdad? O sea, el primer gobierno, el primer vicepresidente de la República Dominicana, Manuel Jiménez, y que luego pasó a ser presidente, fue el segundo presidente de la República Dominicana. Él se peleó con su gente, se dio cuenta que no tenía ningún espacio en un espacio político dominado por los Santana y compañía, y tuvo que largarse. ¿Sabe dónde se largó? Se largó a Haití y se hizo ciudadano haitiano, y allí murió como ciudadano haitiano. ¿Quién nos cuenta eso? ¿Verdad? La rebelión de los Puellos, en el 1847, Puello, que es y aquí voy a tratar de cerrar un poquito, ¿eh? Puello, que es uno de los grandes adalides del movimiento separatista y a quien se le debe en gran medida la parte militar de la independencia, él y su hermano se ven involucrados en una conspiración contra el gobierno de Santana. Santana descubre la conspiración, le pasa a juicio, hace una investigación. Santana es muy formal, aplicando todos los récords, donde dice quién estuvo participando, qué niveles de responsabilidad, y entonces al final deciden fusilarlo. Y fusilan a él y a Gabino, su hermano. Entre los involucrados hay haitianos. ¿Bien? Pero el que sean haitianos en el 1847 todavía
es como si fuese una designación de qué provincia viene. Entonces en la lista está fulano de tal, lo conjurado, fulano de tal, de Santiago, versión de tal, de Port-au-Prince, fulano de tal. O sea, no hay ninguna diferenciación especial por el hecho de que haya habido haitianos. ¿Ya? Pasan a ser sencillamente conjurados. E inclusive, como el castigo iba acorde con el nivel de liderazgo que tenían en la conspiración, a los haitianos lo que les tocó como cárcel. ¿Ya? Cuando este evento lo reporta el cónsul francés en los comunicados que le envía a su secretario de Estado, ese evento se reporta, ¿sabe cómo? Como una conspiración de negros para matar a todos los blancos de la República Dominicana con el fin de unificar a la isla con Haití. Todavía en el 1847 Haití no era un cuco para la República Dominicana. Haití, sin embargo, era un cuco para Francia, para los Estados Unidos y para todas las naciones del occidente cristiano, que dependían de la idea de que los negros eran menos humanos para poder ellos sentirse bien con el uso que les daban las plantaciones. ¿Verdad? Yo solamente puedo explotar de manera inclemente a mis semejantes si busco una manera de hacerme sentir a mí mismo, que no es tan malo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo lo lograron los cristianos? Reduciendo la humanidad. Eso lo hicieron primero con los taínos y luego lo perfeccionaron con los negros. Y eso arranca con un teólogo dominico llamado Juan Ginés de Sepúlveda, que es una figura más influyente. Y luego se continúa y no hay quien no haya escrito algo sobre eso en la intelectualidad occidental. ¿Verdad? Haití era un cuco porque Haití negaba, era una bofetada, era un bochorno para los chilenos. Primero porque habían demostrado que no eran inferiores, habían demostrado que tenían valentía, habían demostrado que en el campo de batalla eran sus iguales, si no mejores. ¿Verdad? Entonces a este proyecto nacional no se le podía permitir tener éxito. Cuando llegan los primeros agentes norteamericanos a la República Dominicana a conversar con la Junta Gubernativa, una vez se declara el país independiente, lo primero que les sale de la boca es: ¿qué van a hacer ustedes con aquí? ¿Cuál va a ser su relación con aquí? Porque el gran temor siempre fue que esta gente hiciera causa común con Haití. ¿Verdad? De hecho, hay un señor que se llama John C. Calhoun, sureño, senador por muchos años, para esta época era ministro de Relaciones Exteriores. El señor se conoce como el señor más negrofóbico del mundo y el defensor más convencido de la economía esclavista como algo que era bueno, ¿verdad? Tanto para los amos como para los esclavos, ¿no? Y ese señor, cuando surgió la independencia dominicana, fue el primerito que se lanzó a abogar porque Estados Unidos le reconocía la independencia de la República Dominicana. Y lo dice textualmente. ¿Para qué? Para que tengamos un aliado allí que nos permita contener el crecimiento de la influencia negra en la región. ¿Verdad? O sea, Haití era el punto. No era punto todavía para la República Dominicana. Los líderes que eran oficiales haitianos, ¿verdad? Antes de formar la República, ¿verdad? No habían descubierto el potencial de cuco de Haití. Lo descubren, ¿saben cuándo? Cuando se dan cuenta del interés que tiene Francia y Estados Unidos en Haití, ¿verdad? Y en mandar a Haití a Haití. Entonces se dan cuenta que a ellos les convenía más hacerse valer como una fuerza que podía contener a Haití. De ahí arranca el discurso oficial anti-haitiano de la Dominicana. ¿No? No el discurso negrofóbico, porque el discurso negrofóbico
es mucho más amplio, ya arranca con todo el ministerio. Entonces, cuando en el 1844 Calhoun quiere que Estados Unidos reconozca la nueva independencia, el nuevo país, República Dominicana, estamos hablando que han pasado ya 40 años de que surgió la República de Haití y todavía Estados Unidos no la ha reconocido. Fíjense la diferencia, ¿verdad? Entonces, no hay que decir más nada. Anexión, el antillanismo dominicano es aprendido, no es inherente, ¿verdad? Al movimiento. El movimiento surgió en colaboración con Haití. Los principales protagonistas tuvieron su entrenamiento bajo Haití, ¿verdad? Cuando llega, todavía en el 1861, cuando Santana adelanta el proyecto anexionista y luego regresa, desmonta la República, ¿verdad? Y entonces convierte al país de nuevo en colonia española, ¿verdad? En el 1861, que eso luego despierta un movimiento nacionalista real, ¿verdad? Y que luego terminan los nacionalistas triunfantes, ¿no? Con Prietos a la cabeza, ¿verdad? Gregorio Luperón, Ulises Perot, Lilis el bueno, antes de que se diera cuenta de que si estaba en el poder podía quedarse. Eso lo aprenden todito, ¿no? Oye, pues ya que estoy en el poder, ¿por qué no me quedo? ¿Verdad? Antes de descubrir ese principio, él fue un gran héroe de la restauración y de nacionalismo. Eso no se logra en República Dominicana sin alianza con Jean-Nicolas Lesage-Saget, el componente del teatro. Recuérdense que cuando vamos a ponerlo así, en términos así geográficos, si te cae atrás una banda de soldados españoles, y tú te mandas a correr, y tú llegas a la frontera, ¿verdad? Para poder encontrar refugio en la frontera, tienes que dejar entrar de aquel lado, ¿verdad? Entonces había un acuerdo precisamente, no solamente para utilizar Haití como refugio de los nacionalistas perseguidos por el ejército español invasor, sino también proveerles municiones y armas y hasta soldados. No se logra la restauración sin el apoyo haitiano. Como ustedes saben, tampoco se logra la Gran Colombia de Simón Bolívar sin el apoyo haitiano, ¿verdad? Entonces, la pregunta que podemos utilizar para cerrar es: ¿a dónde se fue esa memoria? La memoria de estos datos que están ahí, si uno los escarba, en los documentos que no son escritos, que no son los relatos de la historiografía feminista, ¿verdad? Si uno se va a los originales, eso está ahí clarito y tú lo encuentras. ¿Qué pasa con esa memoria? ¿A dónde se va? ¿Y por qué no se sabe? ¿Y quién se beneficia de que no se sepa? De que no se sepan esos datos, ¿no? Volvamos al principio anterior, con que yo vi. Se benefician los regímenes de hoy, que son equivalentes al régimen colonial de épocas anteriores, ¿no? ¿Quién es un papel brillante para reconstruir la memoria nacional? Un señor llamado, ¿qué carajo es? El dictador de 30 años. Chapita, ¿verdad? El Chapita lo primero que hizo fue armarse de intelectuales. Usted ha escuchado, ¿no? De que, ese señor, un patán, que quien gobernaba era Balaguer. A ver, favor. Este señor era un zorro, real zorro. Los intelectuales eran piezas de su ajedrez. Él controlaba el ajedrez, ¿verdad? Él los podía decir a ellos lo que él quisiera. Inclusive, él podía darse el lujo de afirmarse en su negritud. Cuando él va a Haití a reunirse con Gonzalo,
se pronuncia un discurso. Es un discurso que lo recoge este muchacho en el poder del generalísimo. ¿Cómo se llama? El poder del jefe. René Fortunato lo recoge. Donde dice: yo me siento muy orgulloso de que por mis venas corra una porción considerable de sangre africana. Cosa que sus sirvientes intelectuales no pueden decir. Porque ellos están comprometidos con la agenda negrofóbica que ellos saben que le conviene a ellos. Nos llegan casos como Bernardo Pichardo, nos llegan lo que había escrito antes, pero que se recogen esos libros. Se recoge la forma de contar la historia mexicana del padre Cipriano de Utrera y sus herederos recientes, como le conté, Jacinto Gimbernal. Pero para decirle una cosa, las sublevaciones de esclavos en lo que es hoy República Dominicana, Santo Domingo, las cuenta el padre Cipriano de Utrera, haciendo una lista de las grandes sublevaciones, porque siempre hubo lucha contra la opresión en Santo Domingo, siempre, desde el principio, ¿no? ¿Cómo las cuenta Cipriano de Utrera? Como alteraciones al orden público. O sea que el orden para Cipriano era que esa gente tuviese el orden normal, era que esa gente estuviese allí trabajando de gratis y recibiendo latigazos. Cuando esa gente quería que la cosa cambiara, estaba alterando el orden público. Esa fue la historia que nos educó. En la República Dominicana, hasta la izquierda es víctima de una memoria construida por el trujillismo. Esa memoria se nos inculcó para desidentificarnos con los oprimidos. Cuando a Colón le pasa lo que le pasa, y nosotros nos condolemos del almirante y no nos identificamos con el deseo de justicia de los países, estamos desidentificándonos con los llegados y con su causa. Eso va a ser utilísimo para el país. Nos identificamos con los conquistadores, aunque descendamos de las víctimas de los conquistadores. Se nos inculca la tolerancia a la opresión. Por eso, la tolerancia a la opresión, al autoritarismo y al abuso del poder en el momento actual. Por eso, cuando este señor Guillermo, que soy aspirante cuando Guillermo Moreno, que era entonces funcionario del primer gobierno del PLD, cuando él hizo unas declaraciones ahí que parecían demasiado independientes, el presidente Fernández lo destituyó. Yo lo que recuerdo de ese momento es los editoriales congratulatorios al presidente por haberse dado a respetar, ¿verdad? Por haber sabido poner en su puesto a sus subalternos. Es la autoridad máxima del líder, que no se debe cuestionar. Eso lo traemos de una forma de educar nuestra memoria. La tolerancia a la opresión, el autoritarismo y el abuso del poder en el momento actual. Cuando Balaguer salía con un rollo de papeletas a dar dinero por las calles, ¿verdad?, para comprar votos. Jamás a nadie se le ocurría preguntarse, ¿pero de dónde saca ese dinero? Porque si Obama sale por la calle a dar cuarto, cae preso, ¿verdad? Pero allá no, allá se veía como una generosidad del presidente, ayudar a la viejita y regalar casas. No me diga que el presidente aquí regale casas, aunque sea una viejita necesitada. Entonces, de ahí que mi padre admirara a Balaguer, no obstante su violencia criminal, y de ahí que muchos compatriotas hoy no tengan problema con la sentencia del tribunal que desnacionaliza a 250.000 de compatriotas que tienen herencia haitiana. Y si ustedes me permiten, yo cierro con eso. Muchas gracias.